todos ustedes muy buenas tardes. Estamos comenzando este nuevo video para nuestras clases en el aula invertida y esta vez vamos a hablar sobre instrumentos para la evaluación de conocimientos. Tengan en cuenta ustedes que en las competencias, tal como se han descrito ya en videos anteriores, tenemos tres componentes, el que es el de conocimientos, el procedimental y actitudinal. En esta clase solamente nos vamos a referir a los instrumentos para realizar la evaluación de los aprendizajes, de los conocimientos aprendidos. Y es así que nosotros tenemos dos instrumentos más utilizados, los exámenes orales y los exámenes escritos. ¿Cuáles son los exámenes orales? Aquellos en que ya es conocido por todos ustedes que el profesor frente al alumno formula una pregunta y éste la responde. ¿Esto qué cosa implica? Que tiene algunas fortalezas. La principal fortaleza que tiene este examen es que permite corregir, hacer la retroalimentación con el alumno en función de lo que él ha respondido. Con eso el profesor puede entender, puede darse cuenta las cosas que ha aprendido bien el alumno o las que no lo ha aprendido bien y cuál es la forma de corregirlo en el acto. Sin embargo, tiene algunas desventajas. La desventaja es que, uno, requiere que el alumno tenga una capacidad de exposición. El que no la tiene no suele tener una buena evaluación. Segundo, tiene que tener la rapidez mental para poder hilvanar los conocimientos y poderlos expresar inmediatamente. Tercero, tiene la desventaja que el profesor suele ser muy subjetivo en este tipo de evaluación. Una, porque no puede calibrar la profundidad o dificultad de su pregunta en comparación a un alumno con el otro. Y obviamente la respuesta está evaluada en función de la subjetividad del profesor. Por esta razón es que estos exámenes no suelen ser aconsejados, mucho menos cuando los exámenes son en grupos grandes. En resumen, este examen oral podría ser utilizado en grupos pequeños cuando la finalidad del profesor es hacer una retroalimentación rápida del aprendizaje. Puede ser utilizado en el área de conocimientos en clínica. Los exámenes escritos. Los exámenes escritos los podemos clasificar en tres tipos: preguntas de examen, de ensayo, los denominados exámenes de desarrollo, preguntas objetivas, las que están hechas para marcar, y un intermedio entre los dos, un mix, que es el examen semiestructurado, que es un examen para completar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades de un examen de desarrollo? La fortaleza es que igual es útil para evaluar la capacidad de desarrollar ideas, correlacionar conceptos, síntesis, aplicación, conclusión. Es decir, yo con esto puedo evaluar toda la gama, toda la escalera del conocimiento, desde el reconocimiento hasta la evaluación. Recuerden ustedes la tabla de Bloom, que es por conocer, sintetizar, analizar, aplicar, evaluar, crear. Todo lo puedo yo evaluar en un examen de desarrollo. Las preguntas son fácilmente planteadas. Pero ¿cuáles son las debilidades? Igual, las respuestas están sujetas a una evaluación subjetiva del profesor. Y así como en el examen oral, la dificultad que tenía el alumno era la capacidad de exposición y la capacidad para hilvanar rápidamente una respuesta, aquí la dificultad está en que el alumno con mala caligrafía o con mala ortografía lleva una desventaja en su evaluación. La otra dificultad es para el profesor, que estos exámenes requieren mucho tiempo para calificarlos. De tal manera que ustedes pueden entender que en grupos numerosos estos exámenes no son adecuados. Es útil este examen, sí le podemos sacar provecho, cuando nosotros queremos ver cómo el alumno procesa mentalmente un razonamiento clínico. Cuando le decimos, explícanos en una pregunta cuáles las razones de un diagnóstico que he hecho en un paciente y que lo haga la explicación donde tiene que conocer, analizar, sintetizar, aplicar, entonces puede ser útil. Sin embargo, la dificultad mayor va a ser la capacidad que tenga el profesor para corregirlo.
¿Cómo puedo evitar esta subjetividad? Que yo califique estos exámenes con una tabla de cotejo o un checklist. Es decir, que haga un listado de las cosas que tiene que contestar el alumno y según eso voy chequeando y voy dándole la valoración adecuada a cada una de las preguntas. Otra manera de mejorar este examen, de disminuir sus debilidades, es que este examen debe corregirse pues anónimamente. El profesor no debe saber a quién le pertenece el examen. Y para buscar la retroalimentación en este examen, es bueno escribir comentarios, corregir los errores en el examen para que el alumno pueda retroalimentar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Los exámenes objetivos. Estos exámenes objetivos son los más utilizados y hay una serie de variantes. Sin embargo, lo que nos parece que es más importante en esta clase que vamos a presentar es cuál es la mejor manera de desarrollar estos exámenes, de cómo preparar estos exámenes. Y entonces aquí hemos puesto 9 puntos de cómo se debe preparar un examen. Estos exámenes no se preparan sin un diseño específico. Lo primero que tenemos que hacer para preparar este examen es diseñar una tabla de especificaciones, donde vamos a asignar un número de preguntas y vamos a determinar el nivel de las preguntas. ¿Cómo es esto? El número de preguntas que debe haber en un examen se recomienda que no sean menos de 40 preguntas. ¿Por qué razón? Porque mientras más preguntas pongamos, la confiabilidad que va a tener ese examen va a ser mayor. Recuerden que el término de confiabilidad es aquel concepto en que yo voy a tener los mismos resultados colocando o tomando este examen en las mismas condiciones. Con mayor número de preguntas puedo tener una mayor cobertura, puedo ampliar mi panorama de preguntas, en el sentido de que voy a poder evaluar más temas del capítulo que estoy enseñando. ¿Cuánto tiempo requiere un alumno para contestar una pregunta objetiva? Se dice que es de 1 minuto a 1,5 minutos por pregunta. De tal manera que 40 preguntas son exactamente preguntas para 1 hora. Un error frecuente que nosotros vemos en las facultades es presentar 20 preguntas para 1 hora, lo cual hace que el alumno en 15 o 20 minutos conteste lo que sabe y después comienza a perder el tiempo en algunas otras circunstancias. Esta es la tabla de especificación. ¿Qué cosa? Este es lo primero que debo hacer cuando voy a plantear un examen. En esta columna vamos nosotros a colocar los temas que vamos a preguntar. Este es un examen sobre ley de gases de química. Y aquí ven, estoy poniendo todo lo que voy a preguntar. Leyes de los gases, ley universal de Graham, gases de Lee, etc. Y en las otras columnas, los niveles de preguntas y un total. Este es un examen que está diseñado para 40 preguntas. Y entonces tengo 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. En el nivel 1 tengo 20 preguntas, en el nivel 2 10 preguntas y en el nivel 3 10 preguntas. O sea, esa es mi tabla de diseño. Entonces veamos qué cosas vienen a ser esos niveles de preguntas. ¿Cómo planteamos los niveles de preguntas? Lo planteamos así. El nivel 1 son las preguntas de información mínimo básica. O sea, si hablamos en el nivel de Bloom, son las preguntas para recordar. Usualmente allí se preguntan cosas que uno ha dicho en clase. Estas preguntas no requieren análisis, no requieren síntesis, no están formuladas para buscar la aplicación del tema. Es sencillamente reconocimiento, de reconocer y de recordar. El nivel 2 son preguntas que están ya para una elaboración mental, donde yo tengo que interpelar, tengo que buscar interrelaciones, buscar relaciones de causa, efecto, síntesis y análisis. Quiere decir que ya estoy en un segundo nivel de saber si el alumno ha comprendido el tema. Aquí también se aprovecha para poner preguntas de algunos aspectos que no hayan sido mencionados en clases, pero que sí están en los textos básicos que nosotros presentamos en la asignatura. Con lo cual estamos estimulando al alumno a que vaya más allá que la lectura única y exclusiva de sus copias de clase. El 3, preguntas de mucho mayor complejidad, donde en el área de salud nosotros lo que buscamos es la aplicación de estos conceptos en la clínica o en la evaluación de algún paciente. Entonces, si regreso a la lámina anterior,
Este es un examen balanceado, donde tengo de 40 a 50% de preguntas del nivel 1, o sea, de recordar, y 60 a 50% de 50 a 60% preguntas ya que requieren una mayor elaboración mental. De tal forma que cuando yo hago esta tabla de especificaciones, yo puedo buscar el nivel del examen que busco. Si yo quiero un examen fácil, de solo reconocimiento, donde el alumno sepa lo elemental, bueno, pongo el 100% de preguntas de nivel 1. Y si por otro lado busco un examen donde yo intente que solamente aprueben aquellos alumnos que han llegado al nivel de aplicación, de comprensión, obviamente las preguntas del nivel 2 y del nivel 3 serán de mayor, se presentarán en mayor porcentaje. Sin embargo, lo que hay que decir que un examen balanceado es este: nivel 1, 40-50 y 50% para nivel 2 y nivel 3. El nivel 1, pregunta de reconocimiento: ¿quién produce el factor intrínseco? Me van a decir la célula parietal. De recordar. El nivel 2, ya tengo yo que interrelacionar. De la destrucción de las células parietales no permitirá la absorción de qué elemento, de la vitamina B12. O sea, ya es un nivel algo mayor. Ya estoy buscando no solamente que me diga qué cosa secreta, sino qué cosa hace. Y el nivel 3 ya es una aplicación. La eliminación de las células oxínticas o parietales, ¿qué cosa puede ocasionar? Entonces ahí ya tengo que saber que las células oxínticas o parietales secretan la vitamina B12, el factor intrínseco que permite que se absorba la vitamina B12, y que si yo no tengo ni factor intrínseco ni vitamina B12, voy a tener una anemia megaloblástica. Es tercer nivel. Aquí pueden ver ustedes como ejemplo cómo de un mismo tema yo tengo 3 niveles de pregunta. Muy bien. Ya diseñé la tabla de especificaciones, ya sé lo que voy a preguntar, ya sé los niveles, ya sé los temas. Ahora paso al planteamiento de las preguntas. Y aquí está, para recordar a Bloom, desde el pensamiento mínimo, el conocimiento mínimo es el recordar, y el nivel superior del pensamiento es el crear, pasando por comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. El nivel 1 es para recordar, el nivel 2 para comprender, el nivel 3 para aplicar. Las preguntas de opciones múltiples siempre son recomendables 5 alternativas. ¿Por qué es recomendable 5 alternativas? Porque el azar disminuye. Cuando un alumno tiene que escoger una entre 5 y lo quiere hacer por el azar, solamente tiene 20% de posibilidades de acertar por azar. Si pongo 4 alternativas será 25%, y si pongo 2 alternativas será 50%. Por lo tanto, un examen con 2 alternativas, por el azar, el alumno debe obtener la mitad del puntaje, por el azar. De tal manera que para disminuir al mínimo las posibilidades del azar, las preguntas deben hacerse con 5 alternativas. Y otra vez con los niveles, yo tengo preguntas número 1 de recuerdo, pregunta 2 de análisis simple de asociación, y preguntas 3, preguntas de aplicación. Veamos qué preguntas podemos hacer. Para las preguntas del tipo 1, las preguntas que más se utilizan, las que vamos a poner en las 20 primeras preguntas, digamos, de nivel 1 para recordar, son estas preguntas de opciones múltiples, donde yo voy a hacer un planteamiento y voy a poner 5 alternativas, una correcta con 4 distractores, para que el alumno escoja una de ellas. En opciones múltiples, aquí damos por sobreentendido que solamente es una respuesta. No es técnicamente aceptable que yo ponga 5 alternativas, de las cuales 2 o 3 sean verdaderas. Es solamente para escoger una. Luego, tengo otro grupo de preguntas que se denominan verdadero o falso múltiple, donde yo voy a colocar 4 propuestas, 4 proposiciones, y voy a tener esta combinación: 1, 2 y 3 si son verdaderos, 1 y 3 si son verdaderos, 2 y 4 si son verdaderos, D si solamente es 4 verdaderos, E si 1, 2 y 3, 4 son verdaderos. Aquí el profesor no debe buscar que hacer esquemas diferentes. Este esquema ya está validado y hay confianza en este esquema. Así que no se trata de hacer un esquema parecido ni diferente. Esto es lo que estamos pensando, y aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo sencillo: ha sido campeón mundial de fútbol. Las 4 propuestas, Brasil, Argentina, Italia, Chile. La respuesta es A, 1, 2 y 3 son correctas.
Un antibiótico que actúe sobre la pared celular. El único que actúa aquí sobre la pared celular es la penicilina. Por lo tanto, solo 4 correctas y esa es la respuesta D. Como ven, este tipo de preguntas me sirven para recordar, pero también para hacer síntesis. Estoy hablando ya de nivel 2. Y luego tenemos un tercer tipo de pregunta que es recomendable para los exámenes, que es la denominada preguntas de causa y efecto, donde hay dos propuestas unidas por un porqué. Y la manera de responder esto es así. Letra A, si la primera es verdadera y la segunda es verdadera y hay relación. La B, si la propuesta y la razón son verdaderas pero no hay relación. Tercera, si la propuesta es verdadera y la razón es falsa. Cuarta, D, proposición falsa, razón verdadera. Y E, proposición y razón falsa. Aquí tenemos ejemplos. Los baños con agua tibia se usan para bajar la fiebre. Correcto, porque favorecen la pérdida de calor por evaporación. Las dos oraciones, la propuesta y la razón, son correctas y además hay relación entre ellas. Yo pongo, los baños con agua tibia se usan para bajar la fiebre. Correcto, porque dentro del agua la persona tiene menos peso. Correcto, pero no hay ninguna relación. La segunda frase o la segunda oración no es siendo verdadera, no está relacionada con la propuesta de los baños con agua tibia. Y así podemos hacer otra. Los baños con agua tibia son adecuados para bajar la fiebre. Correcto, porque aumentan la capacidad tiritar. Totalmente falso. La C es la respuesta. Los baños con agua tibia no son utilizados para bajar la fiebre. Falso, porque favorecen la pérdida de calor por evaporación. La primera correcta, la primera falsa, la segunda correcta, letra. Y para que sea E, las dos son falsas. Los baños con agua tibia no son utilizados para bajar la fiebre. Falso, porque favorecen la ganancia de calor. Falsa las dos. La respuesta es la letra E. Como ven, este tipo de pregunta me permite a mí valorar el análisis, la síntesis o la aplicación de los conocimientos que tiene el alumno. Entonces, si hasta aquí podemos resumir lo que hemos avanzado, los niveles de pregunta que deben proponerse en un examen objetivo son 3. Nivel 1 de recordar, nivel 2 de sintetizar o analizar, nivel 3 de sintetizar, analizar y aplicar. Debo hacer una adecuada combinación de estas preguntas para tener un examen equilibrado. En relación a la redacción de las preguntas, acá hay unos tips que el profesor debe tener presente. Uso del lenguaje claro y sencillo. Asegure que la gramática sea correcta tanto en la pregunta como en las respuestas. Enuncie el problema con claridad y en forma completa. Descarte preguntas que cierren algún tipo de controversia. Cuando hay temas en controversia, el profesor no debe tener mucho cuidado en hacer la pregunta, porque al final las respuestas van a ser válidas asumiendo cualquiera de los enfrentamientos en esta controversia. Asegúrese que las respuestas incorrectas sean distractores razonables. O sea, en cada pregunta, en cada alternativa, yo tengo que poner una correcta y 4 distractores. Estos distractores tienen que ser razonables para que el alumno tenga la obligación de analizar y descartar la propuesta. Si ponemos un distractor que no guarda ninguna razón, totalmente un desaguisado, obviamente el alumno va a llegar con facilidad a la respuesta. Las instrucciones tienen que ser claras para cada tipo de pregunta. Evitar en lo posible las preguntas con negación. No digo que hay que eliminarlas, hay que evitarlas. Escriba todo lo que pueda en el enunciado para que las alternativas sean breves. Asegúrese que exista una sola respuesta y procure no proporcionar indicaciones involuntarias del cual la respuesta es correcta. Algunas veces ponen distractores, un distractor que es el más largo, el más explícito, y eso usualmente me orienta a la respuesta. Tercer paso, mecanografiado del examen. Aquí también hay que tener mucho cuidado. El mecanografiado del examen hay que tener presente que cada pregunta constituye un bloque que tiene que ser diferenciado una de otra. Por lo tanto, tiene que haber un adecuado espacio entre pregunta y pregunta. El patrón de tipeado tiene que ser homogéneo.
yo tengo, si están en bloques, el tipeado es homogéneo, yo voy a poder diferenciar a golpe de vista cada pregunta. Y en grupos numerosos, cuando los alumnos tienen que dar examen muy cerca uno de otro, entonces no se puede utilizar letra muy grande porque permitiría que el alumno de un costado esté observando al otro. Entonces se recomiendan letras de un tamaño menor. Usualmente se recomienda letra de tamaño 8 o 9. Cuando tengo grupos numerosos de alumnos, puedo hacer 2 o 3 exámenes con las mismas preguntas, es decir, solamente cambiando el orden y cambiando la posición de las alternativas. De tal forma que eso es lo que llamamos voltear el examen. Es el mismo examen con un orden diferente de preguntas y con diferente orden en las alternativas. Este, por ejemplo, es un examen. Como ven ustedes, allí están las preguntas anuladas y ven ustedes que pueden diferenciar prácticamente una pregunta de otra porque está claramente determinada en bloques. Aunque aquí también podemos plantear algunos errores. Por ejemplo, esta pregunta 14 está cortada, no forma un solo bloque. Aquí este 14 debería haber ido al inicio. No puede, igual ocurre aquí. La columna no ha completado, el bloque me ha cortado. Al pasar de una columna a la otra, se ha perdido el bloque. Luego que yo he mecanografiado el examen, tiene que ser revisado por los profesores. ¿Por qué tiene que ser revisado por los profesores? Porque hay errores de mecanografiado, hay preguntas mal formuladas, hay preguntas que pueden ser ambiguas, hay preguntas que se repiten, hay preguntas que pueden estar mal numeradas. Y al que diseña el examen, al que hace el que hace el mecanografiado del examen, puede cometer alguno de estos errores. Y el que diseñó el examen, o el que planteó la pregunta, puede también incurrir en alguna de estas faltas. Por eso el examen no puede ser hecho solamente por el profesor, por un profesor, tiene que ser corregido por el equipo de profesores que está a cargo de la asignatura. Junto con ello, se aprovechará para elaborar las claves. Algunas veces se dan puntajes diferenciados a las preguntas y luego viene la aplicación del examen. El último paso o el penúltimo paso es la resolución del examen. Y este es un punto clave en la realización de los exámenes objetivos. En los exámenes orales vimos que la retroalimentación era inmediata. En los exámenes de ensayo, la retroalimentación iba a través de las correcciones que el profesor hacía en el escrito. Y cuando hacemos la retroalimentación en un examen objetivo, en la resolución del examen. Pero para que realmente cumpla con su objetivo, cumpla con su finalidad, esta resolución debe ser inmediata. Terminado el examen, debe realizarse el examen. Debe realizarse esta resolución. Y allí se pueden encontrar, incluso después de resolver el examen, se pueden encontrar errores en formulación de la pregunta que se le pasó a todos los profesores, desde el que planteó la pregunta hasta los que lo revisaron. Obviamente esto retroalimenta el sistema y hace que el examen siga siendo parte del aprendizaje del alumno. Y aquí debe buscarse favorecer el diálogo alturado entre profesores y alumnos, donde el alumno discutirá la respuesta con todo respeto y el profesor con ese mismo respeto y tolerancia sabrá, y con humildad, sabrá aceptar si ha habido un error en la formulación de la pregunta o sencillamente le sabrá explicar con la indulgencia del caso al alumno cuál es su error. Este paso es trascendente. Bueno, y después que tenemos el examen, tenemos que evaluar el examen. Es la evaluación de los resultados. Tenemos que ver el porcentaje de preguntas bien contestadas, el índice discriminativo, curvas, una serie de instrumentos que existen para evaluar la calidad del examen. Por ejemplo, este es en un examen, lo ideal, y esto es lo fáctico, lo factible, es que cuando son grupos numerosos, estos exámenes tengan que corregirse digitalmente a través de una lectura digital de una ficha de marcaje. Y cuando eso podemos tener, nosotros aquí podemos ver el porcentaje de las preguntas que han sido correctamente contestadas por cada alumno. La pregunta 1 la contestó correctamente el 65%, el 86%, el 62%, y vamos viendo
como estas 20 preguntas primeras, que son usualmente las de recordación, son las que tienen mayor nivel de respuesta. Y cuando pasamos al segundo nivel, de la 20 a la 30, ya baja, 29, 26, por ahí 82, y por ahí vamos encontrando preguntas que tienen un menor porcentaje de respuesta correcta. Esto le sirve al profesor para que vaya a indagar la pregunta, qué pasó con esa pregunta. Y entonces viene una segunda herramienta que se llama el índice discriminativo. ¿El índice discriminativo para qué sirve o cómo se obtiene? Tenemos aquí en esta columna el porcentaje que han respondido los alumnos. La pregunta 1 la respondió correctamente el 55%, 15, 60, 30, 10. Pero después discrimino los que sacaron el cuarto superior, los mejores alumnos, qué porcentaje contestaron de esa pregunta. 65, 10, 40, 10. Y del tercio inferior, qué porcentaje contestaron. Entonces yo hago la resta entre el porcentaje que contestó lo del cuarto superior con lo que contestó el cuarto inferior, y me va a salir esto que se conoce como el índice discriminativo. Una correcta pregunta es aquella que tiene un índice discriminativo mayor de 25. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, esta pregunta, la número 3, que tiene 30%, es una pregunta muy buena. La contestó el 60% del total de los alumnos, de los cuales del cuarto superior el 40% y del cuarto inferior el 10%. O sea, es una pregunta que discrimina entre el que estudió, entre el que sabe y el que no sabe. Los que saben contestan en mayor porcentaje que el que no sabe. Esa diferencia debe ser mayor, unos dicen 25%, 30%. Esta pregunta es muy buena también. Discrimina bastante. 65% de los que estudiaron, de los que sabían, 10% de los que no sabían. La contestó el 55%. Pero sin embargo, miren esta pregunta número 2 o esta pregunta número 4. En esta pregunta número 2 la contestó el 15%, casi nadie la contestó. Y no hubo diferencia entre los que estudiaron y los que no estudiaron. Esta es una pregunta que tiene alguna falla. Puede estar mal formulada, puede estar mal planteada, la clave puede estar mal colocada, o simplemente es una pregunta que no es válida, o sea, que no está midiendo lo que nosotros queremos medir. Por ejemplo, poner una pregunta de posgrado a un alumno de pregrado. Una pregunta de posgrado que requiere un nivel de conocimiento mayor, mucho más amplio, que yo la coloque en pregrado, seguramente va a tener esta respuesta, la número 2, que no llega a discriminar, no es una pregunta válida. Y la número 4 peor, los alumnos que no estudiaron tienen un mayor porcentaje que los que sí estudiaron. Esto no puede ser. Entonces aquí puede haber un error de clave, por ejemplo. ¿Qué se hace con estas preguntas? Estas preguntas se anulan. Estas preguntas que tienen índice discriminativo negativo se anulan, no deben ser calificadas. De tal manera que si yo hice un examen de 40 preguntas, anulando esta me quedo con 39. Y seguramente también tengo que anular la número 2 y me quedo con 38. Esa es otra de las razones por cual hay que hacer un examen que tenga un número de 40 preguntas. Porque si yo solamente pongo 20 y anulo 2, estoy anulando el 10% de las preguntas. Muchas gracias y conversamos el resto de los temas en la reunión presencial.